Ya, Los OVNIs del Perú fue un grupo musical de chicha nacido en Huancayo, Perú. Su fundador fue Jorge Chambergo Porta y fue creado en 1976. Y ahora yo les voy a hablar más o menos de lo que sucedió en esos años, pues, ¿no? Bueno, por un lado, en ese año era gobernado por el general Francisco Morales. Además, en este periodo se implementaron programas de estabilización para corregir los desequilibrios fiscales y externos. Porque como sabrán, así como ahora también existió una crisis económica, pues, ¿no? Y también hubo una crisis internacional en los años de 1973 hasta 1974 que provocó la caída de los precios de los productos peruanos de exportación en el año de 1975. A la vez que hubo significativos incrementos en los precios de importación entre el 1975 y 1978. Y eso se reflejó en la caída del índice de los términos de intercambio, existiendo la necesidad de recurrir al financiamiento internacional para cerrar la brecha externa. Como un dato también, en este caso entre los años 1977 y 1978 se establecieron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI que no pudieron cumplirse. Finalmente en julio de 1978 hubo negociaciones exitosas para un acuerdo de stand-by con metas de corto plazo. Por otro lado, en el año de 1979 se establece la constitución política de ese año, ¿no? Entonces, esta constitución reemplazó a la de 1933 y garantizó pues las libertades políticas y los derechos sociales de los individuos, la división de los poderes públicos como son ejecutivo, legislativo y judicial, y el pluralismo económico en el sentido que se garantizaba la libertad de empresa, pero con una presencia importante del Estado. Ahora hablaré acerca de la trayectoria musical de este grupo huancaíno. Tras su fundación, lograron tener un crecimiento rápido, además de un arraigo en el centro del Perú. Viajaron a Lima, donde pudieron grabar su primer disco de vinilo en 45 RPM. Tras una serie de presentaciones que tuvieron, lograron en 1978 grabar con Discos Horóscopo, lo cual les permitió convertirse en el primer grupo huancaíno en grabar en el centro de Lima. Es así que nacen temas como Linda Colegiala, Corazón Herido, Vuelve Pronto, entre otros, los cuales en su mayoría fueron interpretados por el joven Julio Simón, quien fue apodado justamente en este grupo como Chapulín, y quien posteriormente hizo historia en la chicha con el grupo Oshima. Pero como en todo lugar, en toda situación, a cualquier persona, a cualquier grupo le puede pasar, no todo fue color de rosas para este grupo. Dentro de su trayectoria también hubieron tragedias. En este caso, la más resaltante, según cuenta Jorge, director de este grupo musical, fue cuando se encontraban viajando a una presentación y tuvieron un accidente en el cual uno de los integrantes, uno de los músicos, falleció. En este caso, cuando se encontraban sacando el cadáver, apareció el primer paquetazo de Alan García. Aquí ya nos estamos remontando a la historia. Entonces, él puso un ejemplo de que si la gasolina costaba 7 soles, llegó a costar 80 soles, lo cual les dificultó bastante en esa situación. En 1982-83, según recuerda el director Jorge Chambergo, se filmó la película Gregorio. Y esto de la mano de Chasqui Film, de la cual la música que está representando en esta película tiene también el nombre de Gregorio, que pertenece a este grupo musical Los OVNIs. Es así que el director menciona que esta canción Gregorio fue la más representativa para este grupo porque también les abrió el paso o les abrió puertas para que ellos continúen con esta música. Fue esta música la cual más les gustó a la población limeña. ¿Cómo están? En primer lugar quisiera saludar al profesor Jesús Guamán y también de manera muy cordial a todos mis colegas, compañeros de la Escuela de Matemática e Informática de la Facultad de Educación. En esta ocasión mi persona va a hablar de la repercusión del grupo en la cultura y escena local y nacional. Pero ¿de qué grupo estamos hablando? Estamos hablando de un grupo muy reconocido en los años 80.
Estamos hablando del grupo Los Ovnis. Y también vamos a hablar de su creador, del pionero, del director. Vamos a hablar de Jorge Chambergo Porta, quien, gracias a él, este grupo se hizo muy conocido en lo que viene a ser pues el ámbito provincial y nacional. Y también vamos a hablar de un tema muy reconocido, que muchos de los provincianos que llegaban a la capital a buscar oportunidades se identificaban con ese tema. Estamos hablando de Gregorio, un tema muy peculiar, un tema muy sonado y muy conocido, no solamente en el ámbito provincial, regional, sino también en el ámbito nacional. Ahora, también hay que tener presente que ese tema Gregorio fue un tema considerado en una película en los años 82 y 83. Y también hay que tener presente siempre que fueron uno de los primeros provincianos en grabar en la capital, ya que aquellas veces los provincianos no tenían pues esas oportunidades en la capital. Bien, hasta aquel entonces, o hasta ahora, o hasta ahí fue mi participación. Mi nombre es Jorge Medina y muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Buenas tardes, profesor Jesús y colegas en general. Hoy nos encontramos en el Parque Abel Martínez, ubicado en Chile, y hoy venimos a entrevistar a estudiantes, jóvenes, niños y adultos en general para ver si conocen un poco más de una de las agrupaciones originarias de Huancayo, como son los Ovnis. Ya, docente, ahora nos encontramos con estudiantes del Tupac Amaru. En este caso tenemos al estudiante Sandia y al estudiante Yersi. Bien, preguntándoles primero, ¿ustedes conocen a la agrupación Los Ovnis? Ovnis es una agrupación de los años 80. ¿Cómo así lo escuchaste? Yo lo escuché en el carro de mi papá cuando iba de viaje y conocí música de los Ovnis. Y en tu caso, ¿cómo escuchaste esta agrupación? ¿O no lo escuchaste? No escuché esa agrupación. Nada de nada. Ay, qué latina, plan. Me conocí esa agrupación. Ya. Chicos, y ahora, en tu caso, ¿te podrías escuchar una pequeña canción? A ver, ¿qué me podrías decir de eso? Esa música suena con orquestas, baja timbales y un poco de sonido de autotune musical. ¿Será? Pues, Chicos, ¿y a ustedes no les gusta ese tipo de música? porque en mi caso un poco. Poco. Porque mi papá lo escuchaba y a mí también me gusta. ¿Y actualmente qué géneros más escuchan? Escuchamos más. Yo escucho en metal y en K-pop. ¿Y en tu caso? Pop y reggaeton. Todas estas músicas no son tanto ellas. Más que nada las conocen. En tu caso, por tu papá. Ya. Muchas gracias, chicos. Huancayo, cuna de la cumbia tropical andina, posteriormente conocido como la chicha. Este género musical, entre los años 80 y 90, fueron las músicas más bailadas en el Perú. Esto porque estaba ligada a los cambios culturales, económicos, socioeconómicos que existían en el Perú, y también por la migración de los pueblos profundos hacia la capital. Y aquí voy a explicar un poco de cómo se dio origen de este género musical. Este género musical se da por la mezcla de las cumbias con el huayno y también con un poco de rock. Los ovnis, agrupación pionera de este género musical, fueron maltratados al ir a la capital. Fueron objetos de burlas, fueron llamados de serranitos, ya que fueron los primeros en independizarse de la música foránea, con un propio sentir musical netamente huanca y andina. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaban sufriendo, alcanzaron fama y popularidad y fueron precursores de la cumbia andina o chicha, esto en provincias y también en la ciudad de Lima. Esta verdad que muchos historiadores ignoran
o no quisieron reconocer, ya que si revisamos en el internet, podemos observar que esta agrupación no es considerada como la precursora, ¿no? Como la pionera de este género musical, sino son otras agrupaciones las que se llevan ese crédito. Muchos artistas no podían creer en tal fenómeno, ya que era una fiebre incontrolable. Pero donde sí, la raza huanca, los huancaínas de la región central de esa década, de los 80 y de los 90, se sintieron complacidos, se sintieron representados y reaccionaron apoyando masivamente a esta agrupación, los ovnis. Los ovnis siguieron dando conciertos en la capital y también en provincias, y también en otras regiones del Perú, como en Trujillo y Piura. Todo iba bien, seguían alcanzando la fama. En 2020 todavía daban conciertos, pero ya de una manera reducida. Recuerdo todavía que en el 2019 esta agrupación se presentó dando un concierto en vivo en la Plaza Constitución. Todo esto al aire libre. Pero ya en el 6 de julio de 2020, Jorge Chambergo Porta, director y fundador de esta agrupación, muere a sus 64 años en el hospital de Huancayo. Esto por complicaciones con el COVID-19. Desde esta fecha, esta agrupación ya no da conciertos hasta la actualidad. La juventud de hoy en día no conoce mucho de este género musical y mucho menos de esta agrupación. Puede ser por motivos de que la época, ¿no? O bueno, las generaciones de la época de los 80 y de los 90 no van fomentando lo que es este género musical. En particular, puedo mencionar yo que sí conocía algunas de estas canciones, de sus composiciones, de los ovnis, pero no las escuché de esta agrupación, sino las escuché por medio de interpretaciones de otras agrupaciones, ya tal vez dándole un poco de retoques y cambiando un poco lo que es la chicha, ¿no? Hablaremos sobre uno de los temas musicales de la agrupación Los OVNIs del Perú, conformada por el gran guitarrista maestro Jorge Chambergo Porta, siendo una agrupación huancaína que interpreta música tropical andina, llenando de alegría a miles de sus fans con temas como No llores papá, Tres amores, Triste desengaño, Linda colegiala y el tema musical que hablaremos hoy, que es Corazón herido. Para ello lo pondré de fondo. Ya. En esta canción mencionada, Corazón herido, interpretado por Julio Edmundo, vocalista de los Chapis, más conocido como Chapulín el Dulce, y en la guitarra Jorge Chambergo Porta, mostrando ese sentimiento en la guitarra, ¿no? Que esta música Corazón herido fue publicada oficialmente en 1979 en el álbum de Los OVNIs del Perú, Bailando con los OVNIs. En esta canción nos muestra Jorge Chambergo el sabor, el ritmo, el sentimiento que transmite en la guitarra, dándole a la canción un ritmo bailable, pero con letras interpretando tristeza, dándonos a conocer en las letras cómo la mujer es infiel y comete este acto con el compositor y este sufre por ello, ¿no? Interpretando con sentimientos sus letras de esta canción, que es así, ¿no? Que ocasionadas por una cruel mujer que no supo apartar mi corazón, traicionándome con uno y con otro. Estas letras o este párrafo es el principal estribillo de esta canción, ¿no? Que, como lo acabamos de escuchar, genera demasiada tristeza, ¿no? Conectando así con el público que se siente identificado y siendo bailable y apreciable por toda la multitud. Gracias. Desde Huancayo, con cariño.
podemos ver que el legado de Jorge Chambergo sigue presente en muchas personas, como por ejemplo en estos dos hermanos Dorian y Corian, que actualmente le rindieron un homenaje a la agrupación Los Ovnis. Y ahí podemos ver que aunque estos dos hermanos sean jóvenes, siguen conociendo y gustando de la música del centro del Perú.